Es bueno estar en la casa de Dios It's en good esta to be in the tarde. house of the Lord tonight. Amen. Adorarle, buscarle. Praise Him and seek Him. Dice la palabra que si le buscamos debemos de creer que The Word says Él if you está seek Him, ahí. you need to believe He's there. Que Él es quien recompensa, el He is the galardonador. one that rewards those who seek Him. Cuando le buscamos, When we seek Him, usted va a buscar un trabajo y espera hablar con el manager if you're looking for a job and want to talk to the manager, porque sabe que pues, lo va a entrevistar y le puede dar un because you trabajo. know you have this interview, you could land this job. Pero algunos van buscando que no esté para que no le den Some trabajo. people are wishing He's not around so they don't have to work. Dice, ay, ojalá no esté Oh, para I no hope hablar He's con-". not there. Imagínese usted viene a la iglesia y Imagine dice, coming to ay, ojalá no esté el church. Señor Oh, para I hope the Lord's not there que no lidie conmigo. because I don't want Him to mess me up. Así como estoy bien. I'm fine the way I am. Ay, pues no. So, Pero cuando venimos a la casa but de when we Dios, come to the house of the mi Lord, pregunta para usted, my ¿usted cree que Él question for está you, aquí? do you know He's here? Do Cuando you usted viene a buscarlo, believe when you come to ¿usted seek? cree que lo Do va a you believe encontrar? you're going to find Him? dice la palabra que el The que word says, usted toca la puerta y Él abre la puerta. If you call or knock, He will Si answer. usted le llama, Él le va a contestar. If you call for Him, He will respond. Es una cuestión de convicción. It's a matter of conviction. Quiero que vayamos a la Let us go escritura. to the Word. Vamos a ver qué es lo que tienen ahí en la pantalla. Y cuando vayamos a la When we go palabra, to the Word, vaya viendo cada detalle del look at texto every detail in the Scripture. en Marcos, Mark, que luego lo voy a llevar al pasaje de Mateo. because then I'm going to take you back to Es Matthew, el pasaje paralelo a the ese pasaje. parallel Scripture for this. Marcos 8, 27, Mark 38. 8:27 to 38. Amén. Amen. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las Jesus aldeas and His disciples went on the de villages Cesarea de Filipo. around Caesarea Philippi. Y en el camino preguntó a sus discípulos On the way, diciéndoles, He asked them, ¿quién dicen los hombres que soy yo? "Who do people say I am?" Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, They replied, "Some say John the Baptist, otros Elías others say Elijah, y algún otro de los profetas. and still others one of the prophets." Entonces él les dijo, But what about you? ¿y vosotros quién Yes. dices que soy? Who do you say I am? Respondiendo Pedro le dijo, Peter answered, tú eres el Cristo. "You are the Christ." Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesus warned them not to tell anyone about Him. Y comenzó a enseñarles que les era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, Then por los principales sacerdotes y por los escribas, He began to teach them y ser muerto y resucitar después de 3 días. that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, chief priests, teachers of the law, and that He must be killed and after 3 days raise again. Quiero dejarlo ahí ese I'm going to pasaje leave it there. y le voy a leer el pasaje Now I'm going to en be el libro de reading Mateo, from Matthew capítulo 16, chapter 16, versículos 13 al 17. from verses 13 to 17. Ese no viene ahí en la It's pantalla, not in your screens, by the way. pero dice justo lo que leíamos ahorita en Marcos. But precisely what we were reading in Mark. Pero hay algo que quiero señalarle de ese diálogo que I wanna tuvieron los discípulos. Point out something of this dialogue amongst the Jesús. disciples with Jesus. Mateo 16, Matthew 13. 16, verse 13. Viniendo Jesús a la región de When Cesarea de Jesus Filipo, came to the region of Caesarea Philippi, preguntó a sus He asked discípulos His disciples, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? "Who do people say that the Son of Man is?" Ellos dijeron, They replied, unos Juan el Bautista, "Some say John the Baptist, otros Elías, others Elijah, otros and Jeremías still others Jeremiah, o alguno de los or profetas. one of the prophets." Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? But what about you? He asked, "Who do you say I am?" Respondiendo Simón Pedro le dijo, Simon Peter answered, tú eres el Cristo, "You are the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God." Entonces le respondió Jesús, Jesus replied, bienaventurado eres, Simón, Blessed hijo de Jonás, "Are you Simon, son of Jonah? porque no te lo reveló carne ni sangre,
For this was not revealed to you by men, sino mi Padre que está en los cielos. but by my Father in heaven. No te lo reveló carne ni So sangre, flesh or blood, no man sino mi revealed this to Padre you, que está but my Father en los cielos. which is in heaven. En la historia de Marcos y en la historia de Between the Mateo, story of Mark and Matthew, una termina diciendo one No le digan a ends nadie and say, don't tell lo que anybody ya sabes, what you already know. pero la otra dice, And eso the que other tú one estás says, diciendo, This declaration te lo reveló Dios was revealed by God himself directamente. directly. Oremos. Let us pray. Padre, haz que la palabra que Father, está en may the nosotros word in us nos revele a tu Hijo reveal your Son, y que podamos entender and that we may understand el tesoro que hay the treasure en tu palabra, of your word al poder entender as we understand lo que tú nos quieres hablar. what you want to speak to us tonight. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Todo el pasaje, hermanos, tiene que ver con el tema de esta serie. So ¿Quién this es passage el has Rey to de do Gloria? with the series of who is this King of Glory? ¿Quién es el Rey de Who Gloria? is this King of Glory? La pregunta que hace Jesús a los The discípulos, question that Jesus makes to his primero disciples, dice, ¿quién dice la he says, gente who does the people say que soy yo? that I am? Y luego se los pregunta a And then ellos, he turns to them and asks, ¿y ustedes quién dicen who que do soy yo? you say I am? O sea, toda este All diálogo of this dialogue al salir de aquella aldea, as he left the mientras que village iban caminando, on their way se las hace a los is discípulos. directed to his disciples. Y quiero que vayan conmigo And I y want you to walk entiendan el with momento me and understand the time en lo que Él está tratando de decirles. when he's trying and what he's trying to tell them. Evidentemente Jesús quería Well, it's evident that Jesus meant que el mundo supiera for the people to know que Él era that el he Mesías, was the el Cordero de Messiah, Dios. the Lamb of God. Esa era parte de su That propósito. was ultimate part of his goal. La otra parte del propósito The other part of that no es que purpose solamente supieran que Él was era, more than them just understanding, pero cumplir el plan de Dios, but that God's plan would be que fulfilled. era morir en la cruz And that meant Jesus dying on the y cross resucitar al tercer and día. raising up on the third day. Eso es lo que quería que los That's discípulos what he wanted entendieran. his disciples to understand. Por eso en una del pasaje de Marcos That's why in the passage in Mark, le dice es it necesario says it's necessary que padezca y that I may que sufra suffer y que muera and y al die tercer día resucite. and raise up at the third day. Así es que cuando uno se encuentra a Jesús, So when you find Jesus, por un lado tienes que conocerlo on one way you have to begin to learn to meet him, get to know him. y por otro lado And on the other side, tienes que saber lo que Él you ha need hecho to por know what he's done for you. ti. ¿Ok? Okay? De esa manera Jesús les hace la pregunta. In this way, Jesus is asking them this question. Aunque Él está interesado Even though he might be interested en lo que la gente in piensa, people's thoughts, si ya se enteró if they already know quién es Jesús, who Jesus is, quiero pensar I would like to think que Él está todavía más that interesado he's far more interested en lo que los in discípulos piensan what de the Él. disciples think about him. Porque si el plan de Dios Because if God's plan es utilizar a estos hombres was to use this man para que lleven el to mensaje de carry las buenas out the nuevas message of the good news para salvación for del mundo, salvation of mankind, of the world, los primeros que tienen que estar the convencidos first that need to be convinced of this, de quién es ese of who hombre, this man is, llamado Jesús, named Jesus, pues son los should discípulos. be his disciples. Porque si ellos Because if they no saben quién es don't Jesús, know who Jesus is, el plan then va a fallar. his plan is going to fail. Así es que Él está interesado So en eso, he's interested in this. que los discípulos sepan For the quién disciples es to know Jesús. who Jesus is. Ahora, por un lado tienen ellos las evidencias Well, on the one hand, they have evidence de las cosas que Él había of estado haciendo. things that Jesus had been doing. La Escritura dice Scripture says que Jesús se that enseñaba Jesus was teaching con autoridad, with authority, no como los escribas. not like the scribes. Así es que reconocían So they would recognize que era un gran that he was a maestro. great teacher.
Por otro lado, On the other hand, Jesús sanaba a los Jesus was enfermos also healing the sick. y a los endemoniados And he los was liberaba, delivering the demon possessed. haciéndoles ver So he would show que él tenía el poder de that Dios he had God's very own power para hacer tales to cosas, do such things. porque dicen los mismos que estaban cerca de él, Because those who were close to him ¿quién say, puede hacer las cosas que who él hace? else can do the things he does? Ellos habían visto They had seen los milagros, themselves, the habían miracles. visto They have seen a los ciegos ver, the blind a to los see again, paralíticos caminar, and the lame to walk habían again. escuchado They su have heard mensaje his message, y sabían que tenía autoridad and para they hacer knew todas he had the estas cosas. authority to do all of these things. Pero algo But que something no habían tenido that they hadn't had era la revelación was the revelation de quién era este of who Jesús. this Jesus was. Tenían They evidencias had físicas. evidence, physical Por eso es que evidence. pensaban que era That's uno de why los, they thought he de los was profetas maybe one of the prophets o Juan el Bautista, or John the Baptist. porque se parecía a lo que los otros Because habían hecho. he kind of looked like a little bit of what the other people did. Pero lo que you can ellos compare it. necesitaban But what they needed era una revelación was divina. a divine revelation. Una revelación A divina. divine revelation, No eran solamente las evidencias more than físicas, just physical evidence of sino it, era el testimonio but the witness or the testimony del itself Espíritu of Santo the Holy Spirit en el corazón de within ellos, their hearts que les dijera that would tell them quién era ese hombre enfrente de who ellos. that man in front of them was. Por eso cuando Pedro dice, That's why when Peter says, tú eres el you Cristo, are the Christ, el Hijo del Dios the Son viviente, of the living God. inmediatamente Jesús Immediately hace una pausa y Jesus dice, makes a pause and he says, esto this que tú estás that you are diciendo saying no te lo was reveló not revealed las evidencias que has visto by the evidences that you just seen a través de tus 5 through your sentidos, 5 senses. sino esto que te fue But this that revelado was revealed to viene you directamente comes de Dios. directly from God. viene directamente de Comes Dios. directly from God. Mucha gente ve las cosas que Many Dios people look hace at things that God does y todavía no saben and they still don't know realmente quién es truly Jesús. who Jesus is. Pueden hablar de They él, can talk about him. pueden decir lo que él They can hace tell about what he's puede done, decir los milagros que él miracles hace he's done, y no conocerlo como and not Salvador know y Señor en sus him vidas. as their Savior and Lord. Porque para que eso suceda, Because in order for that to happen, tenemos que nacer de we nuevo. need to be born again. Tiene que ser el testimonio It has to be the testimony del Espíritu of the Santo Holy Spirit que nos dice a that nosotros, speaks into us este es and says, el this Hijo de is Dios, the Son of el God, Mesías, the Messiah, el Cristo, the Christ, mi Salvador, my lo que Savior, yo necesito. the one I was needing. No basta tenerlo aquí en la It's cabeza. not enough to have Jesus in our heads. El mundo tiene The eso ahí. world has that. Mucho de la gente A que está lot of people alrededor de around usted you ha oído, have ha heard, visto, have seen, lo entiende, they might understand, pero todavía no les ha amanecido. but they haven't woken up yet. Todavía no les ha They amanecido. haven't woken up yet. Platico con Jacobo, el de la tienda I speak with internacional, Jacobo, the international store. porque a él le gusta close mucho by. hablar. He loves Cuando nos to pregunta, talk. yo conozco que Oh, ustedes I creen know en that you Jesús. believe in Jesus, he tells me. Un buen profeta. He's a good prophet. Sí, fue un buen hombre, He was a good guy, un gran a maestro. good teacher. Y cuando digo, pero Jesús es And then I Dios, say, se but enoja. Jesus is God, and he gets upset. Hasta ahí llegó nuestra No conversación. more conversation Porque no entiende, because he doesn't understand. porque no le ha sido revelado Because he hasn't been revealed to him quién es Jesús. who this Jesus is. Juan Wesley tuvo una John experiencia Wesley had an experience en un 24 de mayo on May the 24th, de 1738 1738, en una calle llamada Aldersgate. on Aldersgate Street. Y dice la historia que And the este hombre story llegó says a that this esa guy casa came to this house donde iban a tener estudio where they were going to bíblico have a Bible study con un grupo de with a creyentes, group of believers, de moravos. the Moravians. Y cuando estaba ahí dijo And que as llegó he de was mala there, gana. and he was upset, he didn't want to go. Pero mientras estaban But estudiando while la they were escritura y studying la the palabra, scripture, the hermanos, word, dice él en he sus propias says in palabras, his own words, sentí I felt que mi corazón that my ardía, heart was burning. sentí I felt que mis pecados that eran my sins perdonados. were being washed away.
were forgiven. Sentí I felt ese fuego en mi that corazón. fire in my heart. Y dice, tenía que And I decírselos a los had que to estaban ahí. tell it to everybody. Desde there. ese momento Ever empezó a since decirles then, he started to share algo que él había oído, something that he had heard, evidencia se había visto, evidence that he'd seen before. había visto a estos He'd seen these creyentes, believers. había visto el He had poder de seen Dios the en power of ellos, God in them, pero él todavía no but he había had sentido not felt el testimonio del the Espíritu testimony of the Holy Spirit de before. decirle realmente in telling, Jesús es tu truly, Salvador Jesus y no is your tienes nada Savior. que hacer. And there's Él nothing está ahí para else. perdonar tus He's pecados. here to forgive your sins. Y era un sacerdote, And he was a priest. un sacerdote, He was a priest. anglicano, An pero Anglican priest, but sacerdote. he was a Conocía la priest. He escritura, knew the scripture. hacía todo lo que He did decía, everything what he was pero no supposed había to do, sentido but he hadn't porque no experienced se le había this revelado because por el the Espíritu Holy Santo Spirit had not revealed quién era Jesús. Jesus to him Pero cuando yet. se le reveló, But when the Spirit cuando revealed sintió su corazón que and he ardía, felt hermanos, his heart no podía callar de like hablar that, de he él. couldn't stop sharing afterwards. Y esa experiencia, That experience, él le llama el they testimonio call it del the Espíritu. testimony of the Spirit. El testimonio The testimony que Dios that da God gives en nuestro espíritu to our spirit, de que somos that hijos we de are Dios. children of God. Y eso no lo pudo callar. And that didn't stop him. Y lo que él empezó a hacer So what fue Dad, he started to do compartirlo. actually was to share it. y empezó a decirlo ahí en el He grupo. started to share it in the small group. Y todos se And regocijaron everybody de ver rejoiced este hombre to see this que con sus guy. labios With his confesaba own lips, he was que había confessing sentido that he que had sus felt pecados that his le eran sins had been perdonados. forgiven. Y cambió. And he changed. No solamente él, Not just himself, cambió el mundo. he transformed the world. Porque conforme él Because by compartía just sharing la experiencia his experience, de ese testimonio the en su testimony in espíritu, his own spirit, la gente lo now oía people listen y era traído a and convicción. they were brought into the desire of a conviction La from the Holy misma Spirit. convicción The que same él sentía conviction en that su he would feel in corazón his heart al compartirlo, as he shared traía was convicción a now los que bringing lo oían, conviction to the listeners porque veían because they could see y oían and they would listen. la convicción de su The corazón. conviction of his own heart. No hablamos de un Cristo We don't talk about histórico. a historical Jesus. No hablamos We're de not un here Cristo to talk de libro. about a book Jesus. No hablamos de un We're not Cristo que here to está en talk una about a cruz. Jesus that's still on a cross. Cuando hablamos When we de un Cristo talk or que speak, vive we en speak of a living nosotros, Christ that lives within us. el cual ha dado The one testimonio a that is nuestro espíritu witness to our de spirit que Él es that nuestro He is Salvador. our Savior. Y cuando tú lo When you compartes con share it alguien with más, somebody else, cuando tú se lo dices when you a share alguien it más, with somebody else, viene la convicción a del conviction Espíritu of the sobre Holy ellos Spirit comes so falls upon them para que ellos también so that they crean will also believe como tú as you creíste. have believed. la revelación que tuvo Pedro ese Peter's día. revelation that day No se la reveló carne. was not revealed by sangre. flesh and blood or by a human being, Dice que sino nuestro Padre que but está our en los Father cielos who's in te heaven lo reveló. revealed it. Pero no nos reveló a Cristo a nosotros But He para didn't reveal quedarnos con Jesus Cristo to us to aquí just solamente para hide nosotros. Jesus and keep it just for us. Lo maravilloso de The esta most wonderful revelación, thing hermanos, about this es que revelation una vez que Jesús le dice a Pedro, is ahora that sí once ve that y Jesus tells predícalo. Peter, go and preach it. Primero no le digas First a He nadie. said, shh, don't tell anybody. Y luego cuando And viene en then, el Pentecostés, On the day of Pentecost, le dice, ahora sí He Pedro, says, okay, Peter, prepárate get y ready díselo a and todo el just mundo. tell everyone. Y cuando predicó la And primera when He vez, preached the very first miles de time, personas vinieron a thousands of people Cristo. came to Christ. Porque ese Cristo que se le Because había that revelado, Christ that was que él revealed, conocía that He knew personalmente, personally, lo compartía con la was misma now sharing with the convicción. very same conviction. Y ahí es donde And encuentro, there is hermanos, where I find, que brothers hay and una sisters, that there diferencia is a difference cuando usted comparte when you su share fe your faith con una convicción with a personal personal a conviction cuando usted no tiene una to convicción when you don't personal. even have a personal conviction.
Porque cuando usted comparte Because su when you fe share your de una faith, experiencia personal con personal Cristo, experience in Christ, donde usted sabe de when lo que you usted está know hablando, of what you're a talking usted no le about, pueden no contar que no one es can cierto, say porque it wasn't usted lo true vive because you todos los experience that días. every single day. La gente tiene que entrar en People convicción need to come to a conviction de que ese Cristo que usted that predica that Christ you're, es un you're Cristo preaching real, is a true es un Christ. Cristo vivo. He's a living Christ. En el tiempo de Juan Wesley, In the hermano, days of John la Wesley, gente empezó a conocer de people Cristo, started to know no por Christ. 10 ni 20, Not by sino por tens or miles 20, y but by the miles y miles thousands y miles would hasta come el día de hoy. until today. Y no es lo que hizo And este it's not hombre, about what this man did, sino lo que hizo el but so what Espíritu the Santo Holy en él, Spirit did through this que guy, hizo que se reflejara that en he otros would show porque up in other seguían people, predicando because al- they al continue Cristo. preaching Christ, al mismo Cristo que lo the había same salvado. Christ. Eso they es lo que shared. pasa con Heard. usted. That's what Cuando happens usted with you. viene a Cristo When you y come to usted empieza a Christ, compartir you con start to convicción share en with su a corazón, conviction in a your usted nadie heart. le cuenta eso, No usted lo ha one vivido, usted can lo tell sabe, you, so usted lo tell you've entiende. experienced, you've lived this, you know. Y es el Espíritu Santo And it's the Holy Spirit el que le dio convicción a usted, that brought you to conviction. el que le va a dar convicción al The que lo very oye. same one that's going to bring de to sus conviction propios the person labios. that listens from Por your eso Pablo own lips. dice, And that's why Paul ¿cómo van a says, creer how would they believe si no hay quien if les there's hable? one who shares or preaches them, to them? Pero si le hablamos, But if we preach, claro que van of a course creer. they will believe. ¿Cómo van a creer How will they believe si no hay quien los if envíe? nobody would send them? Pero si vamos But if we go y les and we compartimos, share, claro que of van a course they creer. will believe. Pero es un mensaje que sale de la It's a message convicción that comes personal out of your own conviction de que usted conoce that you know a ese Salvador. this Savior. No es una historia, It's not just a story to no es share. un cuento, It's not a fairy tale es to una share. persona. It's a person. Y esa persona hizo un cambio en su And vida. He made a change. He Cuando usted le transformed your entregó su life vida a Cristo. when you surrender your life to Him. Por eso Dios nos exhorta en That's esta why tarde. God is exhorting us tonight. La gente sigue People preguntando, keep on asking, ¿y quién es ese que who ustedes creen? is this guy you believe in? Porque le preguntan. Because they ask you. ¿Y a poco vas a la iglesia ahí You donde? really go to that church? ¿Y a poco crees todo eso? You que te believe dicen? all ¿Y a that they're poco telling esto? ¿Y a you? poco You lo really, otro? really? Nunca van a dejar de preguntar. They're never going to stop questioning. ¿Y por qué preguntan? Why are they asking? Porque no conocen. Because they don't know. Simple, As simple sencillo. as that. Porque no conocen. They don't know. Pero si usted conoce, But if you know, pero si usted tiene una relación and if you have personal a personal con su relationship Salvador, with your Savior, cuando usted empiece a hablar when de you Él, start to share Him, about Him, la convicción del Espíritu the conviction Santo of the Holy Spirit empieza a tocar a la otra starts to persona. touch the other person's heart. Es la obra del Espíritu It's the Santo. work of the Holy Spirit. Si usted en una semana If in a week le comparte solamente a you una share persona, only with one person, ya hizo su trabajo. you did a task. Pero si Dios le está But if llamando a God hablarle a is más calling you personas y to no share lo with more hace, people and you're not doing it, si usted no siente esa if you don't necesidad de feel a compartir need su to fe, share your faith algo with no está somebody bien, else, then porque el something's not Cristo que right. yo conozco, Because the hermano, Christ I quiere know salvar a las que wants to están alrededor save de the usted. people around you. Y lo va a hacer a través de And He's usted. going to do it through you. Lo va a hacer a través de He's usted. going to do it through you. El plan que tenía el Señor al principio, God's plan al since the llamar a sus beginning, 12 when He called the discípulos, 12 era disciples, llenarlos del was Espíritu to Santo. fill them with the Holy Era que Spirit. vivieran esa For them to revelación live divina in this divine para que cuando revelation so that when they would compartieran el share mensaje, the message, viniera la convicción people would come to conviction. y viniera Cristo. They would come to Christ. Si ellos no creían, If they themselves wouldn't believe, el plan se hubiera acabado the ahí. plan would have been would not have worked. ¿Lo cree usted? Can you believe this? Porque ese era el plan. That was the plan. 12, 12. uno falló, One failed, 11, 11. levantó a Pablo, Then God lifted pero Paul. era el plan. That was His plan. El plan era usar a estos The hombres plan was using this man que tuviera una revelación divina. that had a divine revelation. La vida cristiana, hermano, Christian life es un constante is a constant recibir esa revelación being tu espíritu. receptacles of this revelation in your spirit, en tu espíritu constantemente. constantly de su receiving presencia, from His De que presence. sabes que está ahí. You know He is there.
Y Él quiere usar tu He vida. wants to use your life. Quiere usar tus He labios. wants to use your Quiere usar lips. tu He testimonio. wants to use your testimony. Pero Él va a hacer su trabajo He's going to do his work cuando nosotros hagamos el nuestro. when we do ours. Dice que usted no se preocupe So don't worry. por la respuesta de la gente. How are you going to answer ¿Cómo people's reaccionan questions? How ellos? would they react to your to your response? Usted preocúpese Just be concerned. para compartir lo que Dedicate hay en to su share corazón, what's in your heart. lo que Dios ha hecho en su What vida, God has done in your life, y deje los resultados al and Señor. leave the results to God. Pero entre más lo hacemos, But the more we do it, más resultados the tenemos. more results we have. Recuerdo que I mi remember hija compartió my daughter parte de su testimonio Share part of her hace testimony un mes o más que vino more than a month ago. That she tiempo came. atrás. Our other daughter, they Y came. decía, ella estaba And she said that muy preocupada she was very concerned en ese tiempo de su during her adolescencia. teen years. Y dice que llegó esa noche And that night came cuando no podía when she dormir couldn't sleep. y puso su música de cristiana And she para put her estar Christian, her oyéndola. worship music Y to no le listen. venía el sueño, empezó a orar. And she started to pray. Y dice que le decía al Señor, And she Señor, was telling God, si tú eres real. if you're real. Ella creció en la She iglesia, grew up in church. creció con She nosotros grew up with en el us ministerio. in ministry. Pero no porque es hija But del not because pastor she o was hija a de un pastor's cristiano, ya daughter son or the cristianos. child of a Christian, they automatically become Christians. Tenía que buscar su propia She had experiencia. to come to terms and Y get her own dice que esa experience. noche That empezó night, a orar she y a started to llorarle pray a and Dios. cry Dios, before God. God, yo quiero conocerte. I want to know you. Eso es lo que yo This necesito. is what I need. Demuéstrame que tú Show me eres you real. are real. Y conforme oraba y And the more oraba she y oraba, de prayed, repente All nosotros of a en la sudden, recámara donde we estábamos, were in our bedroom. escuchamos que We nuestra hija heard estaba that llorando, our pero daughter con un was clamor crying, así. and she was just Y le digo a Lili, Lili, crying ¿quién out sabe to qué tiene God. esta And I said, Lily, Victoria? what's going on with Vicky? Y me acuerdo que cuando And I salimos de la remember that as we recámara, left, came out of our bedroom, ella abrió de su she cuarto y opened her salió door al and she encuentro y nos came encontramos en el we pasillo found each other in the hall. We met at the hall. y nos abrazaba And y we decía, hugged, and she hugged papá, us and said, Mom and Dad, papá, tengo miedo. I'm afraid. Le digo, pero ¿por qué And I said, tienes why are you miedo? afraid? Dice, porque le estuve She pidiendo says, al because I Señor asked God que se manifestara en to mi vida manifest in my life. y empecé a sentir su And I started to presencia, feel His presence que estaba ahí en el cuarto there with me. y sentí tanto miedo I de verlo felt tan cerca. So afraid, Y feeling le decía, His Señor, yo sé que presence. tú And I eres said, real. God, I know you are real. Ten misericordia Have de mí. mercy Y upon me. se asustó She was de esa amazed presencia tan of fuerte that cerca de strong ella, no porque presence. Dios nos quiera Not because God asustar, wants to scare us off, sino porque era tan because fuerte He su is so presencia en el strong cuarto. and holy. Y recuerdo que ahí And empezamos I a orar. remember that we started to Y a pray partir de there. ese And día, ever since, Su vida cambió her completamente. life was changed. Victoria ya no era la misma. Victoria was not the same anymore. Su deseo era más Her leer la desire Biblia, was to buscar get al in Señor, depth with the compartir su Word fe and en la seek escuela. and then share Hacía cosas, Christ, and decía, she would do Vicky está things. bien, And I pero say, dijo, es que Dios Vicky, siento it's que Dios okay, dice you que know, haga take esto it y easy. haga Well, I aquello, feel y the Lord is leading me to do this. Wow. Cuando usted busca la When you seek presencia de the Dios, presence of hermano, God, algo tiene que cambiar en su something vida. has to change in your life. No puede You ser can't la misma continue being persona. the same person anymore. No limite a Dios. Don't limit God. Búsquelo con todo su Seek Him corazón. with all your heart. Muchos de los problemas que usted Many of the enfrenta problems you're facing today están ahí, are still there. escondidos en They're la mano de hiding. Dios. The answer is hiding in the hands of God, Pero tiene que ser el testimonio del but it Espíritu has to be the testimony of the el Spirit que le diga cómo resolverlo. that will show you how to solve them. Tiene que venir de Dios. It has to come from God. Vamos a estar puestos Let de us pie. stand up as we can. El mundo va a seguir preguntando, The world shall continue asking. pero Jesús está más interesado Jesus is far more interested en que usted realmente conozca y sepa quién for es. you to truly su know Salvador. who your Savior is. Por eso es que en esta tarde That's why tonight Dios pone una carga sobre nosotros God might be giving you a burden
de la gente que está a nuestro alrededor. Maybe you feel for the people around you. Familia, hermanos, Family, friends, parientes, siblings, kin, next of kin, que no se les ha dado todavía entender quién es este that they Jesús. haven't understood yet who this Jesus is. Conocen al Jesús de la historia, They know the historical Jesus, pero no tienen una relación but personal they don't con have a él, personal relationship with y sus him, vidas lo reflejan. and their lives show it. Y Dios te dice a ti en And esta God is tarde, telling you tonight, he puesto esa respuesta dentro de ti. I have this answer inside of you. La revelación que tú tienes The dentro de tu revelation vida that you have inside of you tiene que salir. of God has to come. Tienes que salir You have to share. y dejar que sea compartida con otros. Share with others En tu trabajo, in your work, la gente que te rodea people that surrounds you. necesitan ese Cristo que tú They need conoces. the Christ that you know. Te invito a pasar y a And I orar invite you to come por aquellos que tienen a tu and alrededor, come and pray for those around you, para que sea el Señor quien so that toque the sus Lord may vidas be the one touching their lives a través de la convicción del through the Espíritu. conviction of the Spirit. Ese Rey de Gloria, The King of Glory, Él quiere hacer una diferencia He wants to make a difference en la vida de ellos in their lives, y te quiere usar a ti. and He wants to use you. Vamos a orar. Let us pray. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Padre, te damos gracias en esta Father, we noche, thank Señor, you tonight. porque un día te For mostraste a one nuestra day vida, you showed up in our trajiste esa lives revelación divina, and brought a divine pudimos verlo revelation we realmente could como truly tal como see. es, el Such as Cristo you de la are, gloria, the Christ el que of nos glory, salvó, el que the nos one who cambió, el saved que nos us and rescató, changed Señor. us and Lo rescued vimos, lo us. experimentamos We lived and allí en nuestra experienced juventud, this en los años en los que lo hemos in our conocido. youth or at any Padre, y age ahí, we've come Señor, to know. entendimos quién era Father, su we Señor. understood who you are. Que esa misma May revelación that que nos same diste a revelation nosotros, that oh was Dios, granted to venga us sobre aquellos que may están fall cerca de upon the nosotros. people A surrounding veces nuestras us. palabras, Señor, Lord, use our no words. son suficientes And our para words are not demostrarles, enough para enseñarles el camino. teach them the Pero way. si tú te But muestras if a you ellos, show up si to tú them, les hablas a if su you corazón, speak si into tú their los hearts, ministras, if you en el- minister to Señor, them, tú eres el que vas you a hacer la are obra the one en that's ellos, going to Padre. do the work Por of eso Father. nosotros oramos That's en why el we nombre de pray in the Jesús. name of Por estas Jesus. personas que están For the a people nuestro alrededor, around nuestras us, familiares, for our nuestros amigos, relatives, los our vecinos, friends and ellos neighbors, they necesitan need to saber quién know eres who tú, you are, quién eres tú, who Señor. you are, O Lord. Muéstrate a través de tu Espíritu Show Santo Up y according háblales, to oh your Dios. Spirit and speak into Tú it. eres el único que lo puede You're the hacer. only one that can do this. Señor, en esta noche te And adoramos a tonight we ti, worship Señor, you, al que nos lavó, the one has washed us salvó. and saved us. a ti, Señor, toda la honra All y the toda la glory gloria. and all the praise En is el you. nombre de Jesús, In Señor. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús,